Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo el cálculo diferencial, una rama esencial de las matemáticas, se aplica en el mundo de la electrónica, específicamente en las tres leyes fundamentales: la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y la ley de Coulomb. Aunque estas leyes suelen verse como fórmulas simples, cuando trabajamos en circuitos en tiempo real, cargas variables o señales no constantes, el cálculo diferencial se vuelve indispensable. Vamos a ver cómo se integran estos conceptos en cada ley. ¿Qué es la ley de Ohm? Primero que nada, recordemos la ley de Ohm. Esta ley dice que el voltaje que cae sobre un resistor es igual a la corriente que pasa por él multiplicada por la resistencia. Esta relación es muy útil en cualquier circuito eléctrico básico. ¿Qué pasa cuando la corriente cambia con el tiempo? Ahora, vamos a usar cálculo diferencial. Supongamos que la resistencia es constante, pero la corriente varía con el tiempo, como en muchos circuitos reales. Entonces, el voltaje también va a cambiar con el tiempo. Escribimos voltaje por T es igual a la intensidad de la corriente por el tiempo por la resistencia. Si derivamos ambos lados con respecto al tiempo, derivada del voltaje entre derivada del tiempo es igual a la resistencia por la derivada de la corriente entre la derivada del tiempo. Esta ecuación nos dice que el cambio del voltaje en el tiempo depende del cambio de la corriente, multiplicada por la resistencia. Ejemplos con funciones. Veamos un ejemplo sencillo. Imaginemos que la corriente por tiempo es igual a 3t al cuadrado, que la resistencia es de 2 ohmios. Entonces el voltaje es voltaje por el tiempo igual a 2 por 3t al cuadrado igual a 6t cuadrada. Derivamos el voltaje, derivada del voltaje entre derivada del tiempo es igual a 12t. Esto significa que el voltaje está aumentando con el tiempo y su velocidad de cambio es de 12t voltios por segundo. Las leyes de Kirchhoff, la de los nodos y la de las mallas, son fundamentales para analizar circuitos eléctricos e incluso cuando estos se vuelven complejos. La ley de corrientes de Kirchhoff establece que la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. Esta ley se basa en la conservación de la carga eléctrica. Sin embargo, cuando las corrientes varían con el tiempo, ya no se tratan de valores constantes, sino de funciones del tiempo. Por lo que necesitamos herramientas de cálculo diferencial para poder describir su comportamiento dinámico. La ley de voltajes Kirchhoff, por otro lado, afirma que la suma de algebraica de todas las caídas de voltaje en una malla cerrada es igual a cero. En circuitos que contienen componentes como capacitores e inductores, esta ley requiere el uso explícito de cálculo diferencial integral. Por ejemplo, en un capacitor, la corriente está relacionada con la derivada de voltaje respecto al tiempo. Donde C es la capacitancia, eso significa que cualquier cambio en el voltaje se traduce directamente en una corriente, lo que requiere derivadas para su análisis. En un inductor, la relación es inversa. El voltaje depende de la derivada de la corriente. Donde L es la inductancia, aquí también el comportamiento dinámico solo puede escribirse correctamente usando derivadas. Además, cuando se resuelven circuitos RC, RL o RLS, se obtienen ecuaciones diferenciales de primer o segundo orden, que describen cómo evolucionan las señales con el tiempo. Resolver estas ecuaciones implica aplicar técnicas de cálculo diferencial, como encontrar soluciones generales y particulares, usar condiciones iniciales o incluso transformar ecuaciones mediante métodos como la transformada de Laplace. En resumen, el cálculo diferencial es indispensable en la electrónica para modelar circuitos como componentes que almacenan energía, capacitores e inductores, analizar cómo las señales eléctricas cambian con el tiempo o resolver ecuaciones diferenciales derivadas de la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Sin esas herramientas matemáticas, sería imposible predecir con precisión el comportamiento temporal de un circuito real. Bueno, continuando con la explicación de este video de la aplicación de la diferencial dentro de los circuitos electrónicos, en esta ocasión estamos viendo la ley de Coulomb. La ley de Coulomb describe la fuerza entre dos cargas eléctricas, cuya fórmula es que es la fuerza eléctrica igual al producto de la constante de electrostática por
el producto de la carga 1 por la carga 2 dividido entre el radio de la distancia de cargas al cuadrado. ¿Y cómo se aplica esta fórmula y la diferencial en este caso? Bueno, una de las cargas se mueve, o si analizamos campos eléctricos generados por distribuciones continuas de carga, podemos aplicar la diferencial para saber cómo varía la fuerza cuando la distancia cambia sobre una derivada de C con respecto a R. Además, en el caso de una distribución continua de carga, como en un alambre o una placa, usamos cálculo integral y diferencial para determinar el campo eléctrico en un punto, considerando contribuciones infinitesimales. Así es, el cálculo nos ayuda a pasar de lo puntual a lo continuo. Bueno. Como pudimos aprender, el cálculo diferencial no es solo una herramienta matemática, sino un puente entre teoría y realidad en la electrónica. Nos permite describir cambios en el tiempo, analizar circuitos dinámicos y entender interacciones eléctricas más allá de los números constantes. Gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de tu agrado y pueda ayudarte en todos los trabajos que estés desarrollando. Hasta pronto.